película comienza en el pasado, precisamente después del nacimiento de las estirpes de vampiros y hombres lobo, hace aproximadamente 200 años. En esa época, el líder de los vampiros es un hombre llamado Víctor. Logró imponer su control, incluso sobre los hombres lobo, y los convirtió en sus esclavos. Los utiliza para servir a la estirpe de los vampiros por la noche, porque ellos mismos no pueden exponerse a los rayos del sol. Hasta que un día nace una loba Garou, una niña llamada Lucian, que tiene genes humanos. Víctor decide entonces matar a la madre. Pero antes de matar a la niña, siente que podría beneficiarse de ella en el futuro. Pasan los años, y Lucian crece en la prisión de Víctor. Posee una fuerza sobrenatural que lo distingue de los demás hombres lobo, al punto de que puede combatir a 10 hombres él solo. Además de eso, tiene una inteligencia muy elevada y puede controlar su fuerza. Puede transformarse en humano o en hombre lobo cuando lo desea, a diferencia de los demás hombres lobo que no controlan sus poderes. En ese momento, Víctor se da cuenta de que tiene un guerrero poderoso a su disposición. Decide entonces empujarlo aún más en condiciones muy duras para fortalecer su poder. Lo convierte en su guardia personal. Víctor también secuestra humanos y obliga a Lucian a morderlos para transformarlos en hombres lobo. Luego, coloca collares de plata alrededor de sus cuellos para evitar que se transformen en lobos por su propia voluntad, ya que la plata es la debilidad de los hombres lobo. Un día, Sonia, la hija de Víctor, pasea por el bosque en su caballo. Un grupo de hombres lobo la ataca e intenta matarla. Sonia huye hasta llegar al castillo. Allí, los guardias disparan flechas de plata para eliminar a los asaltantes. Víctor llega entonces, se asegura de que su hija esté bien y le pide que agradezca a Lucian por haberla salvado. Pero Sonia le responde que nunca agradecerá a alguien de la misma raza que los animales que acaban de perseguirla. Luego lo deja y se va. Víctor le dice entonces a Lucian que es un orgullo para la estirpe de los hombres lobo, quienes son considerados bestias sin cerebro. Le ordena quemar el cuerpo del lobo muerto en el suelo. Luego, Víctor se va y le pide a su hija que tenga mucho cuidado con los hombres lobo, ya que son ellos quienes controlan completamente la guardia del castillo. Especialmente porque Sonia será quien dirija a los vampiros después de su padre. Mientras tanto, Lucian está solo y reflexiona sobre el destino de los hombres lobo, siempre sometidos a la violencia y al odio. En ese momento, escucha a un vampiro azotando a los guardias durante su trabajo. Como guardia personal de Víctor, lo impide. Entonces, se celebra una reunión entre los jueces de los vampiros. Uno de ellos, llamado Coleman, dice que sufren ataques constantes de los hombres lobo en el bosque. Esto representa un gran peligro para el castillo, especialmente por la forma cruel en que tratan a los guardias. Víctor le responde que pueden controlar la situación y que nadie podrá rebelarse contra ellos gracias a los collares de plata alrededor del cuello de los guardias. Coleman le dice entonces que ordenó el secuestro de un grupo de humanos para transformarlos en hombres lobo y añadirlos a su ejército. Víctor nota que su hija Sonia no asistió a la reunión. Le pide a su asistente Tanis que vaya a buscarla. Mientras tanto, Lucian realiza su trabajo en el castillo. Baja por un pasaje secreto bajo tierra para encontrarse con Sonia. Entonces se descubre que está en una relación con ella y que viven una historia de amor. Lucian le dice que ha encontrado una manera de escapar del castillo. Ha fabricado una llave para el collar que lleva alrededor del cuello y le pide que huya con él para vivir el resto de su vida lejos de la tiranía de su padre. Especialmente porque Víctor prepara una guerra feroz entre los vampiros y los hombres lobo para liberar a los esclavos hombres lobo del castillo. Sonia le responde que su padre es mucho más poderoso de lo que pueden imaginar. Le pide que le prometa no usar nunca esa llave ni siquiera pensar en enfrentarse a su padre. Lucian se siente perturbado por sus palabras, pero permanece decidido. En ese momento, Tanis va a la habitación de Sonia, pero no la encuentra. Continúa buscándola en el castillo hasta que la ve con Lucian. Descubre entonces que están enamorados, pero se va sin decir nada a su padre. Al día siguiente, Lucian se prepara para morder a humanos secuestrados durante un ataque de lobos, en el momento en que se abren las puertas del castillo. Tanis va a verlo y le dice que está al tanto de su relación con Sonia. Le pide que sea muy cuidadoso. Lucian se sorprende de que no le haya dicho nada a Víctor. Sonia va a recibir un carro de humanos secuestrados. En ese momento, Lucian escucha a lo lejos el ruido de un ataque de lobos. Sale rápidamente del castillo sin esperar la orden del rey. Cuando llega cerca de Sonia, ve que los lobos la han atacado e intentan impedir que el carro entre. Lucian se quita el collar de su cuello con la llave que fabricó, se transforma en lobo y ordena a la manada que se vaya. Obedecen, pero de repente llega Víctor y le dispara flechas de plata para devolverlo a su forma humana. Lo golpea violentamente porque salió del castillo sin permiso y se quitó el collar que le había ordenado mantener. Sonia intenta defenderlo diciendo que lo hizo para salvarle la vida, pero Víctor ignora sus palabras y encarcela a Lucian. En ese momento, Tanis ve la llave del collar caer al suelo y decide guardarla. En prisión, Víctor acusa a Lucian de traición y ordena a sus hombres que le den 30 latigazos.
Sonia observa cómo torturan a Lucian y llora porque no puede ayudarlo. Coleman va a ver al rey y le advierte sobre lo que está haciendo, especialmente porque Lucian tiene autoridad sobre los hombres lobo y podría incitarlos a rebelarse. Victor le responde que debe castigarlo para que se sienta débil ante el rey y permanezca bajo sus órdenes por el resto de su vida. En prisión, Lucian está encerrado con esclavos humanos. Uno de ellos, llamado Race, le dice que le tiene miedo porque es un hombre lobo. Lucian lo tranquiliza diciendo que no se preocupe, ya que es un puente entre los humanos y los lobos y que tiene una mente capaz de controlar su fuerza. Poco después, Sonia se cuela hasta la celda de Lucian para asegurarse de que está bien. Él le dice que pida ayuda a Tanis, ya que es el único que conoce su relación sin haberla revelado a su padre. Seguramente quiere algo a cambio de su silencio. Sonia escucha sus consejos. Mientras tanto, Victor está en una reunión con un grupo de humanos en el castillo. Se descubre que le entregan mucho dinero para protegerlos de los ataques de los lobos y detener los secuestros de humanos. Victor se enfada con ellos y les dice que él es el rey, que la decisión le pertenece y que pronto reinará sobre el mundo entero. Sonia aprovecha que su padre está ocupado para ir a ver a Tanis. Le pregunta por qué no le dijo nada a Victor sobre su relación con Lucian. Tanis le responde que quiere tomar su lugar en el Consejo de Jueces Vampiros y que espera el momento adecuado para negociar con ella. Sonia acepta su propuesta a cambio de que la ayude a liberar a Lucian de la prisión. Poco después, Sonia va a la celda de Lucian y le dice que Tanis vendrá a lanzarle la llave del collar. Planea escapar del castillo y vivir el resto de su vida con él. Poco después, Tanis llega a la celda y le lanza la llave a Lucian, la misma que había caído cuando impidió que los lobos atacaran el castillo. En ese momento, llegan vampiros y sacan a los humanos de la prisión para que sean mordidos por los lobos y transformados en hombres lobo. Un guardia entra en la celda de Lucian y ve que su collar está en el suelo. De repente, Lucian, transformado en hombre lobo, lo ataca y lo mata. Luego, aúlla con fuerza para llamar a los prisioneros y esclavos a prepararse para rebelarse contra Victor. Los guardias intentan detenerlos, pero Lucian logra escapar en el último segundo. Llega hasta los guardias en la puerta en el momento del amanecer. Salta sobre ellos desde un lugar elevado, y ellos se queman bajo el sol, convirtiéndose en cenizas. Victor va a detenerlo, pero ve que el sol vuelve a entrar en el castillo. Un gran grupo de esclavos, incluido Race, logra escapar de la prisión. En ese momento, Victor sospecha que Tanis ayudó a Lucian a escapar, ya que era el único que tenía la llave. Tanis le muestra la llave para disipar las sospechas. Por otro lado, Lucian habla con las personas que escaparon y les dice que deben unirse y luchar contra Victor para liberar a los demás esclavos que aún están en el castillo. Todos aceptan, y Lucian se convierte en el líder del ejército. Al caer la noche, Lucian va a ver a los hombres lobos salvajes. Logra comunicarse con ellos y los añade a su ejército. En ese momento, Victor sospecha de Sonia, ya que los guardias la vieron reunirse con Lucian antes de su fuga. Ella entra en pánico y le dice que no tiene nada que ver con su escape. Victor la muerde, bebe su sangre y descubre todo a través de sus recuerdos. Queda conmocionado al confirmar que ella está en una relación con Lucian. Decide encerrarla en su habitación hasta que recupere el control de la situación, y luego arrojarla a la prisión. Mientras tanto, Lucian espera que Sonia se reúna con él, pero se enteran de que Victor descubrió la verdad sobre su relación. Desafortunadamente, ha decidido matarla. Sonia le pide que vaya a salvarla de inmediato. Entonces se descubre que es una trampa de Victor para hacer que Lucian regrese al castillo y capturarlo. Lucian se enfurece y decide volver al castillo, pero va solo, ya que teme que sus compañeros sean enviados de nuevo a la prisión. Confía temporalmente el mando del ejército a Race hasta su regreso y le dice que espere su señal para atacar. Luego, Lucian se dirige en secreto al castillo. Logra llegar a la habitación de Sonia y escapa con ella. Desafortunadamente, los guardias escuchan sus voces. Cuando un guardia entra en la habitación de Sonia y no la encuentra, informa a Victor de inmediato. Victor se dirige a los túneles, sabiendo que intentarán escapar por allí. Ha vertido gasolina en ellos y espera a que entren. Enciende el fuego en el túnel para matarlos y ordena a sus soldados que bloqueen todas las salidas. Sonia está aterrorizada por lo que está sucediendo y teme morir, pero Lucian la anima. Logran romper la puerta bloqueada del túnel. Entran en un combate intenso con los guardias, pero logran derrotarlos. En ese momento, llega Victor, golpea violentamente a Sonia y los guardias restantes capturan a Lucian. Sonia saca su espada y se defiende. Antes de matarla, le pide que la deje vivir en paz, ya que está embarazada de Lucian. Su hijo tendrá los genes de vampiros y hombres lobo, lo que será el primer paso hacia la unión de ambas estirpes y pondrá fin a las guerras entre ellos. Victor queda devastado por lo que escucha y la arroja a la prisión. Lucian despierta y se encuentra en una celda frente a Sonia. Ella le dice que le había advertido que no iniciara una guerra contra su padre, pero que no la escuchó. Él le responde que la protegerá, incluso si le cuesta la vida. De repente, los guardias la toman y disparan flechas de plata contra Lucian.
Luego, Víctor ordena la ejecución de Sonia por haberlo engañado e intentar hacer una tregua entre los hombres lobo y los vampiros. Lo llevan frente a ella para que vea cómo la ejecutan. Víctor lo ata con cadenas de hierro en las manos. Antes de morir, ella le pide a Lucian que, si sobrevive, intente lograr la paz entre los vampiros y los hombres lobo. De repente, el tejado se abre, dejando entrar la luz del sol sobre ella. Pierde la vida en pocos segundos, y Lucian aúlla de dolor al perderla. Al caer la noche, Víctor va a ver el cuerpo quemado de Sonia. Una extraña cadena cae de su cuello. En ese momento, el tejado aún está abierto, y aparece la luna llena. Lucian logra transformarse en lobo con toda su fuerza, rompe sus cadenas y escapa. Aúlla con fuerza y da la señal al ejército para atacar. Víctor escucha el ruido del ataque a lo lejos, se prepara y reúne a los vampiros para combatir. Mientras tanto, Lucian está herido. Su amigo Race viene a él, le quita las flechas de plata de su cuerpo y libera a todos los hombres lobo de las prisiones. Estalla una batalla muy intensa entre ellos que dura mucho tiempo. Lucian va a los túneles, y Víctor lo sigue para matarlo. Pero Lucian le ha tendido una trampa y lo hace moverse hasta que llega a los rayos del sol. Naturalmente, su fuerza se debilita enormemente. Lucian lo golpea con una espada y lo mata. Víctor cae muerto en el agua. Luego, Lucian sale a reunirse con su ejército, que espera tras haber vencido a los vampiros. Le preguntan a Race si la guerra entre ellos ha terminado. Lucian le dice que, en realidad, apenas comienza, no más, en venganza por la muerte de su amada Sonia. Pasa un tiempo, y se ve un barco en el océano con Víctor a bordo. Se descubre que sigue vivo, pero que ha perdido gran parte de su poder. Por esa razón, decide entrar en un estado de estasis hasta que pueda recuperarse para regresar y vengarse de Lucian, y la película termina. La película comienza con una vampira llamada Selene. La vemos narrar una historia sobre los orígenes de la historia de los vampiros y sus guerras con los hombres lobo a través de los siglos pasados. Ella dice que eliminó a los reyes de los vampiros y que también bebió la sangre de Alexander, el noble, lo que la hizo insensible a los rayos del sol. Decidió aliarse con su amor Michael, el híbrido entre vampiros y hombres lobo, para que pudieran vivir su vida en seguridad lejos de las guerras. Pero desafortunadamente, la policía descubrió la existencia de criaturas extrañas como los hombres lobo y los vampiros. Decidieron deshacerse de ellos mediante un genocidio masivo. Por ejemplo, los vampiros eran atacados con fuego y expuestos al sol, mientras que los hombres lobo eran asesinados con balas de plata. En ese momento, Selene no encontraba ningún lugar seguro donde vivir. Decidió con Michael retirarse a un lugar remoto hasta que las cosas se calmaran un poco. Ella esperaba a Michael en un edificio abandonado para reunirse con él, pero desafortunadamente, la policía detectó su posición gracias a un satélite. Enviaron un grupo de soldados para matarla, pero Selene logra repelerlos y eliminarlos uno por uno. Luego, va a reunirse con Michael, quien está rodeado por todos lados por la policía cerca del mar. Selene escucha al comandante militar decir a sus soldados que lo quieren vivo. Corre rápidamente para salvarlo, pero Michael recibe un dardo tranquilizante en el cuerpo y cae al agua. Selene salta tras él para rescatarlo, pero la policía lanza una bomba de gas que explota en el agua y los hace perder el conocimiento. Después de un tiempo, Selene despierta y se encuentra en un estado de congelación dentro de una cápsula en un edificio de investigación científica. Nota que la cápsula comienza a romperse. Selene despierta entonces, pero no puede mover su cuerpo. Permanece inmóvil hasta que finalmente logra levantarse. Ve alucinaciones ante sus ojos, como si hubiera sido transportada a otro lugar. Escucha una voz decir que la cápsula número 2 se ha escapado, al igual que la cápsula número 1. Selene no entiende exactamente qué está pasando. Va a una sala donde hay doctores y le pregunta a uno de ellos dónde está y qué hace allí. Pero uno de ellos la golpea con un bisturí en el hombro. Selene no se ve afectada y lo mata. El otro doctor huye. Selene siente que está rodeada por todas partes. Escucha una voz ordenar a los soldados que la dejen escapar, porque ella los llevará al prisionero número 1 que se ha fugado. Selene sale del lugar, salta y aterriza en un camión de transporte perteneciente al laboratorio. El conductor se da cuenta de que hay un vampiro a bordo y conduce a toda velocidad. Luego frena bruscamente, y Selene cae del tejado. El conductor baja con una pistola para matarla, pero Selene le quita el arma en el último segundo y bebe su sangre. Camina por la ciudad y cambia de ropa, pero queda conmocionada cuando ve una tienda que vende colmillos de vampiros auténticos como simples mercancías. Camina un poco por la calle y nota que el aspecto de la ciudad ha cambiado completamente y que sus habitantes se han vuelto muy escasos. Ve a un agente de seguridad y le pregunta qué está pasando exactamente. El agente de seguridad la trata como humana y le dice que la mayoría de los habitantes abandonaron la ciudad porque tenían mucho miedo de los monstruos que aparecieron allí, especialmente después de la última campaña de purificación de vampiros hace 12 años. Selene está devastada por lo que escucha, porque significa que estuvo prisionera durante 12 años.
Ve al agente de seguridad hablar por su walkie-talkie y se entera de que el prisionero número 1 atacó a un ciudadano en la calle y lo mató. Ella comprende que ese prisionero debe ser Michael. Una visión aparece ante sus ojos de una persona muerta con un cuerpo deforme. Recuerda que le inyectaron un suero que le hace ver cosas irreales. Luego, se ve a 2 policías llamados Ion y Steve investigando la causa de la muerte de la persona frente a ellos. Descubren que su cuerpo está completamente deformado y que un animal salvaje lo atacó. No le robaron nada. Concluyen que debe estar relacionado con el laboratorio de investigación en la misma zona. Deciden ir a investigar con los responsables allí. Steve hace una llamada y ve a Selene observándolo desde lejos. Sabe que es una vampira, pero la deja ir. Luego va a interrogar al Dr. Jacob, el dueño del laboratorio, y le dice que no han visto a alguien morir así desde hace 12 años, durante el genocidio de los monstruos. Jacob le responde que la víctima era originalmente un paciente mordido por un hombre lobo. Intentaban curarlo con un suero antídoto, pero el experimento falló. El paciente perdió completamente el control, se mató a sí mismo y trataron de salvarlo por todos los medios, pero fallaron. Se enteran de que esa víctima le recordaba a su hija, que murió tras ser mordida por un hombre lobo, a la que no pudo salvar. Steve regresa al coche de Ion, y parece que no cree en las palabras del Dr. Jacob, especialmente porque las cámaras de seguridad captaron a la persona saltando por la ventana, lo que podría indicar que un vampiro se escapó y ahora intentan ocultarlo. Por la noche, uno de los doctores regresa a su casa. Selene lo ataca y lo amenaza con matarlo si no le dice dónde está el prisionero número 1. El doctor, aterrorizado, le dice que era un híbrido entre hombres lobo y vampiros. No quisieron matarlos a ambos porque intentaban extraer un suero de su sangre desde hace 12 años. Durante ese tiempo, realizaron muchos experimentos en sus cuerpos hasta que lograron hacerles ver lo mismo, como si fueran una sola persona. Pero desafortunadamente, ese prisionero se escapó, y dejaron que Selene también se escapara, porque ella los llevará a él. Selene se da cuenta entonces de que lo que ve no son alucinaciones, sino que ve lo que Michael ve. Decide buscar su ubicación gracias a las visiones que le llegan. Mientras tanto, un personaje extraño llamado David observa a Selene desde lejos. Baja bajo tierra por las alcantarillas y ve a un hombre lobo. Lo ataca, lucha con él y logra matarlo. Cuando sale, se encuentra frente a Selene, que sostiene una pistola y le pregunta quién es y por qué la sigue. David revela que está vivo y que es un vampiro. Explica que intenta ayudarla, porque puede detectar los movimientos de la policía. Le dice que quieren usar a los vampiros como conejillos de indias para su laboratorio. De repente, ven a un hombre lobo acercarse a lo lejos, pero se dan cuenta de que está ciego y no puede verlos. Al mismo tiempo, Selene ve a ese mismo hombre lobo, pero a través de los ojos de otra persona. Comprende que es Michael y corre hacia él. Cuando llega, mata al hombre lobo ella misma, pero queda conmocionada cuando ve a una niña pequeña frente a ella. Todo este tiempo, pensó que era Michael. David le dice que deben irse rápido antes de que lleguen otros hombres lobo. Selene decide llevarse a la niña para protegerla. Suben a un coche, y se ve a un grupo de hombres lobo persiguiéndolos. Se produce una gran persecución en la calle. Selene intenta evitarlos tanto como puede, hasta que los hombres lobo atacan el coche. Uno de ellos muerde a la niña e intenta matarla, pero de repente, ella alcanza una transformación completa y logra matar al hombre lobo en pocos segundos. Lanza un grito muy fuerte, lo que los hace huir. Selene se da cuenta de que esta niña es un híbrido como Michael. Comienza a preguntarle su nombre y qué le pasó. La niña le dice que se llama Eve, que nació en el laboratorio donde extraían su sangre para experimentos y tratamientos. Todo este tiempo, permaneció en silencio con la esperanza de conocer a su madre, pero supo que su madre estaba muerta. Decidió escapar y vengarse de ellos. También liberó a Selene de la congelación para que ella los eliminara también. Se descubre que Eve sospecha que Selene podría ser su madre, porque ve exactamente con sus ojos. Pero Selene no puede creer sus palabras. David los lleva entonces al cuartel general subterráneo de los vampiros, porque Eve está herida desde el ataque de los hombres lobo. Una doctora la cura y le da a beber de su sangre. Selene nota que Eve tiene los mismos ojos que Michael, lo que la hace dudar aún más de que podría ser su hija. Poco después, llega Thomas, el líder de los vampiros. Al ver a Selene, la reconoce de inmediato y quiere expulsarla del cuartel general, porque mató a los reyes de los vampiros y se casó con un hombre lobo, lo que va en contra de sus leyes. Pero Selene le suplica que cure a la niña, prometiendo irse después. Thomas acepta con la condición de que no regrese nunca, pase lo que pase. Poco después, David habla con Selene y le dice que intentará convencer a su padre Thomas de que la deje quedarse para entrenarlos a defenderse contra los humanos. Antes, eran las criaturas más poderosas de la Tierra, pero ahora son fugitivos, lo que es un gran insulto a su gloriosa historia. De repente, Thomas entra y le pide a Selene que se vaya, porque la niña ha sido curada. Le dice que su presencia allí representa un gran peligro, especialmente porque Eve escapó del laboratorio y seguramente vendrán a buscarla, lo que revelará su ubicación.
Selene acepta sus palabras. Va a ver a Eve y le dice que soñó con ella y pudo reconocer su apariencia y la de su padre, aunque nunca los había conocido antes. Está devastada por lo que escucha y se disculpa con Eve por no haber podido protegerla todo este tiempo. Le dice también que se considera una víctima como ella y promete no abandonarla nunca más. Intentará encontrar a su padre. De repente, la policía ataca el cuartel general. Selene quiere escapar, pero ve que el lugar está rodeado. Decide defender al resto del clan. Ayuda a David y a los demás a eliminar a los soldados uno por uno. Eve también los ayuda con su fuerza, pero por desgracia, David está a punto de morir bajo las garras de un hombre lobo. Selene lo mata y deja a Eve con él, pidiéndole que escape con ella. Ella se encargará de los demás. Pero cuando sale, ve a un hombre lobo gigante de apariencia anormal. Saca una espada de plata e intenta matarlo, pero extrañamente, la espada se rompe y el lobo no se ve afectado por el golpe. El lobo la ataca, la lanza lejos y la deja, pensando que está muerta. Cuando Selene despierta, encuentra el cuartel general de los vampiros destruido y a David moribundo. Se entera de que secuestraron a su hija y se fueron. Selene llora y decide buscarla, ayudando al corazón de David a latir mejor para que pueda recuperarse. Al día siguiente, Selene va a ver al oficial Esteve y le pregunta por qué no reportó su presencia cuando la vio. También le dice que ha aparecido una nueva especie extraña de hombres lobo, mucho más peligrosa y feroz que su linaje natural. Esteve toma el tema con calma y le pide que hable lejos de su trabajo para que nadie los note. Van a la biblioteca, y allí, Esteve le dice que un amigo suyo que trabaja en el laboratorio le envió un informe secreto sobre lo que pasa dentro. Sabe que desde hace 12 años, la policía eliminaba a vampiros y hombres lobo, pero ahora las cosas han cambiado completamente. Ahora quieren matar solo a los vampiros, lo que significa que están planeando algo en secreto y no quieren que ese secreto sea conocido por todos. Extrañamente, su amigo que le envió ese informe secreto murió 2 días después. La razón por la que la ayuda ahora es que está en contra de los experimentos secretos realizados en el laboratorio que causan víctimas inocentes. Selene le dice que no le importan en absoluto los asuntos de los humanos y que todo lo que quiere es recuperar a su hija por cualquier medio. Pero Esteve le dice que infiltrarse en el laboratorio es muy difícil, especialmente porque no saben a qué se enfrentarán allí. Selene permanece decidida en su decisión. Mientras tanto, se lleva a cabo una reunión secreta en el laboratorio entre los científicos. El Dr. Jacob toma la palabra y dice a todos los presentes que han logrado recuperar a la niña. Pronto extraerán de su sangre un suero que hará a los hombres lobo mucho más poderosos que antes e insensibles a cualquier arma en la tierra. Lo lograrán disecando el cuerpo de Eve. La doctora Lida, responsable del estado de Eve, se opone a la decisión de los doctores respecto a su disección. Jacob le dice que la madre de Eve se preocupaba por ella, y como ésta va a morir, su papel ha terminado. Luego, Kint, el hijo de Jacob, entra y se transforma en un hombre lobo gigante. Estrangula a la doctora hasta matarla. Se descubre que Jacob y su hijo son en realidad hombres lobo. Extraían la sangre de Eve para aumentar su poder y controlar el mundo, hasta que decidieron disecarla para beneficiarse de su fuerza de una sola vez antes de que escapara de nuevo. Mientras tanto, Selene se prepara para ir al laboratorio. Toma armas consigo y sube al coche con Esteve. Él le dice que sospecha que los responsables del laboratorio son hombres lobo, porque solo atacan a los vampiros. Por esa razón, le da granadas con plata que podrían ayudarla en caso de un ataque en el edificio. Poco después, Selene llega al lugar. Los guardias la detectan y comienzan a dispararle, pero ella entra rápidamente en el laboratorio y toma el ascensor. En ese momento, el Dr. Jacob está en la sala de operaciones y se prepara para disecar el cuerpo de Eve. Suena una alarma de emergencia, señalando que un vampiro ha entrado en el laboratorio. Ordena a los enfermeros que aten a Eve y la trasladen a otro lugar. En ese momento, Selene usa las granadas que Esteve le dio y coloca una en cada piso del ascensor. Esteve ve una explosión y se preocupa mucho por Selene. Mientras tanto, Selene busca a su hija en el edificio. Ve a Jacob y a los enfermeros con Eve entrando en el ascensor. Se encuentra frente a Kint con un grupo de guardias. Dispara contra ellos y los ve transformarse en hombres lobo frente a ella. Huye rápidamente y pasa por los conductos de ventilación. En ese momento, Esteve entra en el edificio y ve ante sus ojos que todos los empleados se transforman en hombres lobo. Intenta comunicarse con ella por teléfono y le pide que salga inmediatamente. Le dice que ve a su hija frente a él, siendo trasladada en un coche. Selene llega entonces a la sala de congelación y ve la cápsula número 0 que contiene a Michael. Dispara una bala para liberarlo, pero los guardias entran y la atacan. Selene los elimina uno por uno. Escucha la voz de Esteve indicándole la ubicación de Eve. Se precipita allí por el hueco del ascensor. Kint corta el cable del ascensor, que cae sobre ella, pero Selene dispara al ascensor con su pistola hasta que destruye la pieza antes de que la aplaste y la mate. En ese momento, Jacob sale del garaje con su coche, llevándose a Eve. Permanece en la carretera,
pero Jacob se desvía de su camino y sale del garaje. Ordena a su hijo que mate a Selene antes de que lo alcance, pero no tiene tiempo, porque Selene aparece frente a él y vuelca el coche. Clint se transforma entonces completamente en el hombre lobo que había atacado a Selene en el cuartel general de los vampiros. Desafortunadamente, Selene no sabe cómo reaccionar. Esteve dispara contra Jacob cuando lo ve frente a él, pero de repente, los ojos de Jacob se vuelven negros. Ataca a Esteve para matarlo, pero por suerte, Eve despierta de su estado de sedación. Ataca a Jacob y entra en combate con él. Mientras tanto, Selene intenta deshacerse de Clint, pero no puede luchar contra él debido a su inmensa fuerza. Jacob está a punto de matar a Eve, pero David aparece, dispara contra él y distrae a Jacob. Eve aprovecha para atacarlo y lo mata en pocos segundos. Mientras tanto, Clint logra atrapar a Selene, pero ella clava sus manos en su vientre como si lo apuñalara. Cuando retira sus manos, las heridas de Clint se curan muy rápido. Él le dice que no es como cualquier hombre lobo que ella haya visto en su vida y que es mucho más poderoso de lo que puede imaginar. Pero Selene lanza una espoleta de granada en su rostro. Se descubre que no lo apuñaló, sino que colocó una granada en su vientre. Clint intenta fortalecer sus nervios para controlar la granada, pero no tiene tiempo. Explota frente a Selene. Luego, corre hacia su hija y está muy feliz de encontrarla sana y salva. Esteve y David le dicen que deben irse antes de que llegue la policía. Se esconden en un edificio abandonado. En ese momento, Selene tiene una visión totalmente diferente de una persona en el tejado. Comprende que esa visión pertenece a Michael, pero cuando va allí, descubre que ha desaparecido por completo. Decide buscarlo también para escapar lejos y vivir en paz con él y su hija Eve, y la película termina. La película comienza con una vampira llamada Selene, y la vemos narrar su historia en detalle. Dice que logró ganar una posición elevada como guerrera y que también eliminó a Marcus y Victor, los mayores líderes de los vampiros, y que su fuerza no ha dejado de aumentar con el tiempo. Además, ya no se ve afectada por los rayos del sol, a diferencia de los demás vampiros. En ese momento, todo el clan de vampiros la acusó de traición, especialmente después de que se casó con un hombre llamado Michael, que es un híbrido entre la estirpe de los vampiros y la de los hombres lobo, y tuvo una hija con él llamada Eve, quien heredó los mismos genes que su madre y su padre. Después de siglos, los humanos descubrieron la existencia de los vampiros y los hombres lobo, y decidieron eliminarlos a todos, pero dejaron a algunas personas de entre ellos para realizar experimentos con ellos. El resultado de estos experimentos fue que un grupo de humanos se transformó en hombres lobo, pero su transformación se volvió mucho más fuerte y feroz que antes. Por lo tanto, Selene, Michael y su hija Eve se convirtieron en objetivos de estos experimentos mortales que se están llevando a cabo. Por eso, Selene escondió a su hija en un lugar muy remoto, con una persona desconocida, para evitar cualquier pista que pudiera conducir a ellos. Un día, un grupo de hombres lobo logra capturar a Selene, pero ella consigue derrotarlos y los elimina uno por uno. David, el hijo de Thomas, el actual líder de los vampiros, va a verla y le dice que los hombres lobos se han vuelto mucho más fuertes y feroces que antes, especialmente después de que tuvieron un líder llamado Marius, y le pide que se esconda rápidamente en un lugar remoto antes de que la encuentre. Mientras hablan, David recibe un disparo de uno de los hombres lobo, entonces ella dice que Marius no podrá capturarla, ni a ella ni a su hija, y luego lo golpea con una bala y lo deja, y se va. En ese momento, Thomas organiza una reunión con los grandes vampiros, incluida una mujer llamada Semira. Entonces, Thomas le pregunta cuál es su plan defensivo para la guerra que tendrá lugar con el ejército de los hombres lobo. Semira le dice que, desafortunadamente, sus soldados son muy débiles y que necesitan que Selene los entrene para fortalecer sus fuerzas, pero Thomas rechaza sus palabras, considerando que Selene es una traidora. Sin embargo, Semira logra convencerlo de su idea, especialmente cuando descubre el peligro que espera a los vampiros. Luego vemos a Marius, el líder de los hombres lobo, y lo vemos elaborando un plan para atacar al ejército de los vampiros. Se descubre que inicia la guerra precisamente a plena luz del día, porque el punto débil de los vampiros es el sol, y su objetivo es eliminar a todos los vampiros excepto a Selene y su hija, porque quiere beber su sangre y tomar su poder sobrenatural, especialmente porque Selene bebió la sangre de Alejandro el Noble, lo que hizo que ya no se viera afectada por los rayos del sol. En cuanto a su hija, ella es un híbrido entre vampiros y hombres lobo, lo que les dará un poder sobrenatural, y ningún ser podrá derrotarlos. Luego vemos a Selene, que cura a David de la bala que tiene en la pierna, y descubre que esa bala es en realidad un dispositivo de seguimiento, además de estar hecha de rayos ultravioleta. Entonces comprende que los humanos están ayudando al ejército de los hombres lobo, debido a las herramientas avanzadas que utilizan. Poco después, Alexa, la asistente de Semira, llega y le entrega una carta a Selene de parte del Consejo de Vampiros, en la que se le indica que debe ir a entrenarlos para la guerra. Pero, desafortunadamente, Selene se niega a ir, porque piensa que es una trampa. Sin embargo, David la convence de ir y le asegura que su padre Thomas no es un traidor, especialmente porque este entrenamiento les devolverá la confianza en ella, y así estarán de su lado y la protegerán de los hombres lobo. En efecto, Selene se deja convencer por sus palabras y decide ir. Cuando llega,
el Consejo de Vampiros la recibe en persona, y son muy amables con ella, contrariamente a lo que esperaba. En ese momento, Semira habla con ella y le presenta a su esposo Adrián, y le dice que él será el supervisor de los soldados que ella va a entrenar. Parece que Adrián odia mucho a Selene, porque el Consejo de Vampiros la respeta enormemente a pesar de su traición de antaño. Por la noche, Adrián habla con Semira y le dice que es más fuerte que Selene y que no necesitan su fuerza ahora para estar con ellos, pero Semira le pide que siga sus órdenes y nada más, porque no es momento de tomar riesgos o jugar. Luego vemos a Marius, y lo vemos vigilando los movimientos de Selene a través de cámaras de seguridad, y descubre que ella ha ido al grupo de los vampiros, lo que lo pone muy nervioso. Entonces, Marius prefiere la sangre, y parece que su fuerza aumenta. Selene va luego a conocer a los soldados que va a entrenar, y les da un discurso motivador para alentarlos cada vez más. Durante todo este tiempo, Marius la vigila a través de las cámaras que ha colocado en el Palacio de los Vampiros, y decide adelantar la fecha del ataque contra ellos, para secuestrar a Selene y descubrir dónde está su hija. En ese momento, Adrián interrumpe el discurso de Selene y le dice que primero debe luchar contra él y derrotarlo, para que esté seguro de si realmente merece ser la entrenadora o no. Por supuesto, Selene acepta con total confianza, y comienza el combate entre ellos. Selene es mucho más fuerte que él, lo hace caer al suelo, y luego le asesta golpes poderosos y rápidos, pero Adrián saca un cuchillo y la hiere en la mano. Entonces, Selene cae al suelo, y parece que ese cuchillo contenía un potente narcótico que causa una parálisis temporal. En ese momento, Adrián va a hablar frente a los soldados y les dice que ella no puede ser la líder de los vampiros, que no se puede confiar en una traidora, y que ahora deben ejecutarla. En ese momento, llega Semira, y parece que ambos estaban de acuerdo. Adrián procede entonces a eliminar a todos los soldados, con una pistola que contiene balas hechas de rayos ultravioleta para no dejar ningún rastro detrás. Semira habla luego con Selene y le dice: no voy a matarte, porque quiero extraer cada gota de sangre de tu cuerpo, y luego beberla, y así disfrutaré del gran poder que tienes. En ese momento, llega un miembro del Consejo de Vampiros y le dice a Adrián que fue Selene quien eliminó a los soldados, y desafortunadamente, él lo cree, porque para ellos, Selene es una traidora. Pero David no cree en sus palabras, porque tiene una gran confianza en Selene, y va a buscar el lugar donde está prisionera. Descubre que hay tubos de extracción de sangre conectados a su cuerpo, y comprende que la traidora es Semira. De repente, entran Adrián y Semira, entonces Thomas sale para decirle a su hijo que huya con Selene, y que él se encargará de ellos. En efecto, Thomas entra en combate con ellos, pero Semira lo hace caer y le corta el cuello con una espada frente a su hijo. Luego le dice a David que no podrá escapar, porque es la hora del amanecer. Entonces, David entra en pánico por lo que ve, pero decide escapar por cualquier medio. Parece que salta por la ventana, y Semira lo ve expuesto a los rayos del sol. Pero lo extraño es que no se ve afectado por ellos, y ella queda completamente conmocionada por lo que ve. Luego, Selene despierta y bebe la sangre de David para recuperar su fuerza. En ese momento, ve los recuerdos de David a través de su sangre, y descubre que su padre está muerto, y está completamente devastada de tristeza por él. Entonces, David le dice que nadie confía en él excepto ella, y que ahora está solo. Selene le dice que si se queda con ella, sobrevivirá. También le dice que ni siquiera sabe dónde está su hija, y que todos sus intentos por capturar a su hija fracasarán. Luego vemos a Semira, que tiene una parte de la sangre de Selene, pero nota que esa sangre está contaminada con veneno, así que separa el veneno de la sangre para poder beberla. Al amanecer, Selene viaja en tren con David, y deciden ir al Castillo del Norte. Este castillo alberga a vampiros, pero están lejos de cualquier guerra que se esté librando. En ese momento, Alexa vigila los últimos movimientos de Selene y David a través de cámaras de seguridad, y descubre que están en camino hacia la región nórdica. Entonces, lo sigue, y Alexa sonríe por sus palabras, pero primero va a ver a Marius, el líder de los hombres lobo, y parece que tienen una relación entre ellos. En ese momento, le dice que ha descubierto dónde está Selene, y que debe ir a capturarla antes de que Semira llegue antes que ellos. Poco después, Selene y David llegan al Castillo del Norte, y Cassius, el líder del castillo, los recibe. Quiere mucho a David y le dice que este castillo fue construido por su madre Emilia, la que tiene sangre pura. Entonces, David se sorprende mucho por lo que escucha, y piensa que Cassius se está burlando de él, y decide dejar a Selene con él y marcharse. Pero Cassius le da un anillo a Selene y le dice que es una herencia de la madre de David, y le pide que se lo entregue. En efecto, Selene va a hablar con él y le dice que su madre ocultó el secreto de su nacimiento para protegerlo, especialmente porque él también es uno de los portadores de sangre pura. Entonces, David se deja convencer por sus palabras, toma el anillo, y ella sonríe y se va para que se quede un poco reflexionando consigo mismo. Selene entra en el castillo y ve a una mujer llamada Helena que prepara a una niña muerta y la envuelve en un sudario en medio del agua. Entonces, Selene se sorprende mucho por lo que ve, pero Helena le dice que esta niña no está muerta, sino que quiso visitar el mundo sagrado para encontrarse con los grandes vampiros que murieron, y descubre que este estado se llama muerte temporal, y que después de eso, el vampiro vuelve a la vida otra vez.
Elena le dice que ha viajado a ese mundo sagrado varias veces, y eso le permitió saber muchas cosas que pasan a su alrededor, y le da a Selene información veraz sobre ella misma que solo ella conoce. En ese momento, David mira el anillo y descubre que dentro hay una cápsula con la sangre de Emilia, su madre, y en cuanto bebe esa sangre, ve los recuerdos de Emilia desde el día de su nacimiento, y descubre realmente que Cassius no le mentía. De repente, suena la alarma, y parece que el ejército de los hombres lobo ha atacado el castillo. Entonces, David va a combatirlos, y se encuentra con Selene, quien le pide que huya, porque es el hijo de la reina, y no debe morir en esta guerra para poder tomar luego el mando de los vampiros, pero David rechaza sus palabras en ese momento. Al mismo tiempo, un grupo de hombres lobo ataca a Elena, pero parece que ella tiene una gran fuerza, al punto de que se mueve muy rápido sin que nadie la vea. David llega en ese momento y la ayuda a combatirlos, y en ese instante, encuentra a Marius frente a Selene. Entonces, lucha con ella, pero no quiere matarla, y parece que Marius es mucho más fuerte que ella, hasta que le da un golpe que la hace caer al suelo, y luego le pregunta dónde está su hija, pero Selene se levanta y lo empuja hasta que cae de la montaña. Entonces, él regresa sobre ella otra vez y la golpea, y en ese momento, Alexa llega y golpea a Selene en la espalda con una espada, y luego bebe la sangre de la espada y ve los recuerdos de Selene, porque solo los vampiros pueden ver recuerdos a través de la sangre, y se sorprende de que realmente no sepa dónde está su hija. Entonces, Marius se enfada y dispara balas contra Selene, y en ese momento, Selene comienza a arder, se lanza al agua para ir al mundo sagrado, y Marius la ve y está seguro de que está muerta, y luego se retira con su ejército. Por la noche, Elena va a preparar los ritos funerarios de Selene en el agua y la envía al mundo sagrado, mientras que Semira ha terminado de separar el veneno de la sangre, y luego bebe la sangre y se vuelve mucho más fuerte que antes. Poco después, Alexa llega y le cuenta a Semira el ataque de los hombres lobo al castillo del norte. Entonces Semira se enfada con ella después de confirmar que es una traidora, y que le dijo a Marius dónde estaban. Poco después, va a proclamarse reina del grupo de vampiros, porque es la única que queda con sangre pura, pero de repente, en ese momento, David entra en el cuartel general y les dice que los hombres lobo están en camino para atacarlos. En ese momento, ve a Semira y quiere vengarse de ella, entonces ella le dice que no podrá acercarse a la reina. David se burla de sus palabras y le dice que ahora él es el único rey de los vampiros, porque es el hijo de Emilia, la que tiene sangre pura, y por supuesto, los grandes del consejo no creen sus palabras, hasta que David bebe la sangre de Emilia que tiene en el anillo, y en ese momento, todos ven los recuerdos de Emilia y descubren que lo que dice es verdad. Entonces, Semira da una orden a Adrián para eliminar a David, pero la sorpresa es que él apunta su arma contra ella y le dice que juró proteger a la persona que tome el poder, sin importar quién sea. De repente, en ese momento, un grupo de hombres lobo llega al cuartel general, y la situación de los vampiros se vuelve muy difícil, especialmente porque es la hora del amanecer, y no tienen fuerza militar para protegerlos. Entonces, los hombres lobo invaden el lugar, y estalla una guerra poderosa entre ellos, y luego, Marius entra con la esperanza de encontrar a Eve, la hija de Selene, y de repente, dispara contra las ventanas y deja entrar el sol en el cuartel general, lo que quema a los vampiros. De repente, llega Selene, y David no puede creer lo que ve al verla, pero su apariencia es completamente diferente, y su fuerza se ha duplicado, al punto de que se mueve rápidamente sin que nadie la vea, y su primer objetivo ahora es eliminar a Marius, y lo atrae a un lugar remoto para alejarlo de cualquier apoyo que pueda recibir. Entonces, David va a ayudar a Selene, pero Semira llega e intenta eliminarlo, pero David la golpea y abre la ventana para que se queme, pero Semira no se ve afectada por el sol, y está muy impresionada por la fuerza que tiene. En ese momento, David le clava la espada en la espalda y la elimina. En cuanto a Selene, ella lucha con Marius y lo golpea con un cuchillo, y luego bebe su sangre para ver sus recuerdos, e imagina que él mató a su esposo Michael y que bebió su sangre híbrida, y ese es el secreto de la gran fuerza que tiene. Entonces, está completamente devastada por lo que descubre, y espera que sea una mentira. Marius ve que ella lo ha descubierto y le dice que tiene el último frasco de la sangre de Michael, y saca la cápsula y bebe frente a ella, y por eso, Selene se derrumba completamente y no puede luchar contra Marius, hasta que ve una visión en ese momento sobre el lugar donde está su hija, y comprende que Michael sabía dónde estaba Eve, y por eso se dejó morir para evitar que el ejército de los hombres lobo la alcanzara. Entonces, Selene reúne sus fuerzas y logra moverse rápidamente, y le asesta golpes poderosos a Marius hasta que lo elimina, y luego le entrega su cabeza a David, quien sale hacia el grupo de los hombres lobo y les dice que su líder está muerto. Entonces, los hombres lobo se retiran del lugar, y finalmente, el ejército de los vampiros triunfa, y David es nombrado oficialmente su líder. En cuanto a Selene, restablece su relación con los vampiros y decide vivir con ellos, y en ese momento, Elena va a darle una cadena, y descubre que esa cadena tiene un vínculo con el lugar donde está su hija, y en efecto, Selene se dirige hacia una montaña nevada, y allí encuentra a su hija Eve después de una separación que duró más de 10 años. Y la película termina.